Hola a todas y a todos. Este será el primero de 3 videos donde explicaré mis 2 definiciones de literatura. No serán definiciones según el diccionario o enciclopedias, sino según mis ideas filosóficas. Definición 1. La literatura es el lenguaje que se proyecta hacia lo que no es lenguaje. La palabra proyección indica 3 posibilidades. 1. Descripción. El texto literario muestra las características de los objetos de la naturaleza o de los humanos. 2. Expresión. La diferencia entre describir y expresar es que describir es un análisis distanciado de la cosa, mientras que la expresión es el lenguaje comprometido con la cosa. Mientras que la descripción suele hallarse en un narrador fuera de la historia, la expresión es dicha por el yo literario o por algún otro que afirma su emoción. Por ejemplo, una cosa es enlistar o describir desde la distancia las características de alguien enamorado, pero otra cosa es expresar cómo se experimenta el amor desde la voz del enamorado, desde la cercanía. En la poesía es más clara esa diferencia, porque el poema de amor suele comprometer su emoción con alguien fuera del poema, es decir, tiene una función performativa. O bien, el poema de amor no solo analiza, sino que busca llegar a un otro, llegar hacia el mundo para cumplir su función. 3. Apertura de mundo. Como expliqué en el video sobre literatura y mitología, una de las funciones más importantes de la poesía mitológica es la posibilidad de situar a la humanidad en el mundo. La literatura construye mitologías, y las mitologías le han dado un sentido y una identidad, un origen y un fin a las distintas culturas. Esa función se ha ido reduciendo hasta que, en nuestros días, la mayoría de personas comprende a la literatura como una forma de entretenimiento, entre otras formas de entretenimiento, y no como esa base desde la cual entendemos la vida y a nosotros mismos, ese lugar desde el cual nos transformamos y somos de otro modo. Definición 2. La literatura es el lenguaje que se proyecta hacia el lenguaje. Coloco ante ustedes ejemplos de esta definición. En este caso, hablo de los textos cuya peculiaridad se encuentra no en la historia que pudieran contar, no en los personajes que podrían construir o describir, no en las emociones que pudieran expresar, sino en la estructura o desestructuración del lenguaje mismo. Muchas personas desprecian este tipo de literatura porque suele ser difícil, o porque no transmite emociones, o porque no tiene continuidad. Se piensa que quien utiliza esa forma de escribir es alguien elitista que aleja a las personas de la literatura. En mi opinión, la gente que desprecia este tipo de textos se pierde una experiencia invaluable. La mayoría de este tipo de literatura es la transgresión de nuestra experiencia. Esa es su culminación. Lo que quiero decir es que en la vida diaria usamos el lenguaje como un instrumento para comunicar cosas, de manera concreta, continua y clara. Entonces, en cambio, la literatura que subvierte el lenguaje rompe la normalidad y la familiaridad que tenemos con las palabras. Nos da experiencias de discontinuidad, de abstracción o de sensaciones primitivas. O bien, otorga una belleza y una vida nueva a las cosas. Esto en el caso de toda la enorme fauna de figuras retóricas, metáforas, metonimias, analogías, etc. que existen. En los próximos videos analizaré más ejemplos de estas 2 definiciones. Hasta luego.